Buenos días, bienvenidos a esta jornada donde vamos a hablar de empleo, de empleos emergentes, de inteligencia artificial. Muchas gracias por acompañarnos presencialmente, también a las personas que posteriormente nos van a ver en formato virtual. Agradecer sobre todo a la directora general de Nuevas Formas de Empleo, a Lucila Finkel, su presencia. Por supuesto también a Mónica Pérez, directora de Comunicación, Relaciones Institucionales y Estudios de Infojob, que es principal agente e impulsora del estudio que presentamos hoy. También a los miembros de la mesa de debate sobre la irrupción de la automatización en el trabajo, a Paloma Sevilla, directora general de AELEC, de la patronal con la que colaboramos en muchos ámbitos con digitales, a Verónica Rodríguez, directora de Recursos Humanos de Bosch, también no asociada, pero encantado de tenerte, Verónica, con nosotros, a Pedro Egea, sí, socio de People Consulting de EY, a Juan Bru, responsable, gerente de Recursos Humanos de España y Portugal de Huawei, a Álvaro Casado, director de Marketing y Comunicación de Euroformac, a Noelia Fernández, también, que nos va a moderar esta mesa, y finalmente también a Pablo Lozano, director de talento de NTT Data, que además, como responsable del grupo de trabajo de empleo, pues va a clausurar esta jornada. Esta jornada y el propio informe lo vemos en digitales como una continuación al informe que presentamos en septiembre del 2024, donde ya destacamos el crecimiento de muchos perfiles ligados a la inteligencia artificial, a la ciberseguridad, al cloud, y también identificamos otros dos ámbitos de mayor crecimiento en el empleo en España, que tenía que ver con la transición energética, perfiles de sostenibilidad, de energías renovables, y también un tercer sector que tenía que ver con el cuidado de nuestros mayores, ¿no? Yo creo que en este estudio vuelven a ponerse de manifiesto como los principales sectores dinámicos en la economía. En digitales, como sabéis, nuestro propósito es transformar digitalmente a nuestras empresas, apoyar también que esta transformación digital tenga un impacto positivo en las personas y en la administración, y para ello, además de estar trabajando en la regulación, en esa flexibilidad que exigimos o pedimos, digamos, a la administración para que tenga un equilibrio legislativo entre la protección de las personas, de las empresas, pero también que nos permita innovar. La importancia del talento es clave, digamos, para nuestro sector, y por eso hoy presentamos este estudio. No quiero hacer spoiler a Mónica, pero seguro que vamos a ver cómo el crecimiento de estos perfiles en la IA pues, se ha multiplicado casi por 12 en menos de 2 años. Esta incorporación de perfiles, además de nuestro sector, está siendo presente de forma transversal en todos los sectores de actividad, y también un factor que nos preocupa es que las dificultades a la hora de encontrar perfiles cualificados en la economía española está creciendo, ¿no? Yo creo que sobre todo estos perfiles tecnológicos cada vez a las empresas les cuesta más trabajo identificarlos. Yo creo que estamos hablando de casi el 46% de las empresas, en el otro informe de Banco de España, identifican que tienen dificultades para incorporar perfiles con alta cualificación y que está afectando a su competitividad. Por tanto, estudios como el de hoy yo creo que nos van a dar luz de cómo poder solventar esta situación. Y también tenemos, digamos, el principal bloque que nos presentará Mónica, un bloque que tiene que ver con las habilidades soft, ¿no? Yo creo que cada vez más la automatización nos va a ayudar en el trabajo, y hay otras habilidades que se ponen encima de la mesa y van a estar muy presentes, ¿no? Pues veremos cómo esas habilidades cada vez son más demandadas por las empresas, pero también tenemos un gap entre lo que buscan las empresas y los perfiles y los currículos de las personas que están buscando trabajo, ¿no? Yo creo que será muy interesante escucharla. Pero para no hacer más spoilers, voy a presentar a Lucila Finkel. Lucila es directora general de una nueva dirección del Ministerio de Trabajo, directora general de Nuevas Formas de Empleo, que se constituyó, creo, apenas en inicio de este año. Tiene unas competencias, digamos, muy interesantes, que es precisamente impulsar estas nuevas formas de empleo, sobre todo estudiar cómo está afectando al trabajo,
cómo puede, protegiendo los derechos de las personas, ayudarnos en el trabajo, la digitalización, la robotización y la inteligencia artificial. Nos contará un poco que una de sus funciones es generar estos espacios de debate, estos estudios, como el que hoy tenemos aquí, y también, digamos, desarrollar ayudas para que las empresas puedan adoptar estas tecnologías, ¿no? Yo creo que la experiencia de Lucila va a ayudar, digamos, al Ministerio, al Gobierno y a España a impulsar estas nuevas formas de empleo. Ella es socióloga, doctora en sociología, tiene formación internacional en UCLA, también en un máster en sociología, ha sido vicedecana de posgrado de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología, ha estado impulsando en la Federación Española de Sociología los estudios, la investigación sobre el mercado de trabajo, también en la red de universidades, y toda esta experiencia pues la pone, digamos, a disposición, en este caso, del Gobierno y de toda la sociedad. Lucila, muchas gracias por tenernos pues, nosotros. Te toca un poco intervenir. Muchas gracias. Buenos días. Miguel, muchas gracias por tus palabras. Estoy realmente encantada de estar aquí, más en un marco tan especial como este. Miembros de los órganos de gobierno de digitales y también de gestión, representantes de las empresas asociadas, es para mí un placer participar como nueva directora general de Nuevas Formas de Empleo en este acto de presentación del último estudio sobre empleo y sectores emergentes 2025. Quiero destacar, antes que nada, el importante papel que realiza Digitales como asociación empresarial y patronal en la promoción y puesta en valor del impacto de la digitalización en sentido amplio en nuestras vidas, realizando estudios propios de enorme interés, pero también participando en iniciativas con actores sociales y con la administración pública, además de la labor de difusión e incidencia política que lleváis a cabo en vuestro ámbito. He tenido ocasión de leer algunos de los informes y estudios y comentar con vosotros también algunos de los proyectos que tenéis en marcha. Y como persona que proviene del ámbito académico, acostumbrada a tratar con datos, argumentaciones y debates, os aseguro que realmente me han resultado de gran interés, no solo por las conclusiones, sino también por las metodologías innovadoras que utilizáis, como la que se lleva a cabo también en este último informe, el análisis de los datos de Job Market Insights, que permite controlar y verificar en tiempo real cuáles son las ofertas de puestos de trabajo y también la demanda. Luego nos contarán algo más de esto, me imagino. Además, tengo que decir que muchos de vuestros estudios y trabajos están alineados con el contenido de la dirección general que ocupo, que precisamente, como has comentado, Miguel, tiene como cometido el desarrollar estudios e informes, prospectiva del mercado de trabajo ante todos estos nuevos desarrollos tecnológicos. Es indudable que nos encontramos en un momento histórico. En las últimas décadas veníamos experimentando el desarrollo imparable de la digitalización y la robótica, pero la tecnología ha pegado un salto cualitativo en noviembre de 2022, cuando surge ChatGPT, un gran modelo de lenguaje que marca un antes y un después, porque es el primer sistema capaz de aprender el conocimiento humano e ir mejorando sus capacidades de forma exponencial. No obstante, como todos sabemos, la IA generativa tiene algunas grandes limitaciones. En primer lugar, lo que los técnicos denominan la caja negra. Las redes neurales aprenden y encuentran patrones, pero no sabemos dónde se codifica lo que aprende, lo que da lugar a una segunda característica denominada cisne negro, también por los expertos, o las famosas alucinaciones, que son en realidad correlaciones estadísticas espurias. Hace poco leí una noticia de cómo el estado de Alabama, en Estados Unidos, se enfrentaba a importantes sanciones porque sus abogados, en las alegaciones que presentaron para defender el sistema de prisiones, habían utilizado sentencias y precedentes legales que en realidad no existían, que habían sido proporcionados por ChatGPT. Es destacable también otra de las limitaciones del ChatGPT, la falta de generalización. Los modelos de lenguaje no son capaces de extrapolar o generalizar el conocimiento de un ámbito a otro. Y por último, la alta ineficiencia energética. Siempre pongo el ejemplo de que nuestro cerebro consume aproximadamente 20 vatios de potencia, mientras que un entrenamiento de un gran modelo de lenguaje requiere casi lo que produce una central nuclear.
A pesar de todo ello, estamos asistiendo a una generalización de su uso sin precedentes, como se pone de manifiesto en el informe que hoy se presenta. Cada vez más puestos de trabajo, y no solo en el sector tecnológico, están usando la IA generativa y sus competencias relacionadas son cada vez más demandadas, como veremos un poquito más adelante en este mismo acto. El último informe de la OIT de la semana pasada que se denomina IA generativa y empleo, analizaba casi 30.000 tareas distintas y concluía que en el mundo, en la actualidad, 1 de cada 4 trabajadores ya desempeña una ocupación con cierto grado de exposición a la IA generativa. Hay innumerables ejemplos de cómo está cambiando el trabajo, desde Facebook o Meta, que ya ha decidido automatizar las campañas de marketing en todas sus fases, análisis, diseño, posicionamiento, o la reciente noticia del New York Times de este martes pasado, donde nos decían que algunos programadores de Amazon dicen que sus trabajos ya se parecen a una labor de almacén, porque los ingenieros del software del gigante del comercio electrónico indican que el trabajo que realizan, la programación, cada vez es más tediosa y sujeta a ritmos más acelerados. Desde hace años ya, los sociólogos del trabajo, los economistas del trabajo, los tecnólogos, venían utilizando el argumento del fin del trabajo. Cabe recordar el célebre libro de Rifkin de 1995, cuando hablaba del fin del trabajo, el declive de la fuerza de trabajo global y el nacimiento de la era posmercado. Los vídeos que nos impresionan tanto de Boston Dynamics, ¿no?, donde se muestran a los robots capaces de realizar tareas cada vez más humanas, también se interpretan como una señal de que vamos a ser sustituidos por robots. Pero, en mi opinión, es importante desmitificar este debate. Es verdad que la cultura popular está plagada de discursos, de películas, de vídeos, de música, donde nos pintan el fin del trabajo, la automatización, desde Matrix tirando un poco de nuestra historia propia, ¿no? Hay una película de Paco Martínez Soria, Estoy hecho un chaval, donde ya se hablaba del fin del trabajo. Hay estudios que pronosticaban que la automatización y la robotización iba a acabar con el 54% de los empleos. Pero esta lectura tan pesimista, 10 años después, se vuelve a repetir en algunos casos. Hay estudios que pronostican que la IA acabará con 2/3 de los empleos actuales. Yo personalmente creo que tenemos que no perder de vista 2 consideraciones importantes. Por un lado, es verdad que se está automatizando el trabajo, pero cada vez se pone de manifiesto también que hay muchas tareas que en realidad se automatizan, pero que están sustentadas por detrás con trabajo humano. Hay muchos ejemplos, pero el tema, por ejemplo, de los supermercados que puso en marcha Amazon, supermercados automatizados donde no hacía falta pagar, te llevabas los productos y directamente la caja detectaba cuál era la cuenta final. Detrás de estos supermercados había muchos trabajadores en la India validando las imágenes de los propios supermercados. Hay ejemplos de todo tipo, ¿no? Los taxis automatizados, por ejemplo, los coches autónomos en California. Hay datos que confirman que detrás de cada coche autónomo hay 1,5 ingenieros en Texas controlando el trayecto para evitar atropellos. En definitiva, podría citar otros ejemplos, pero no me quiero extender. La idea es que se crearán nuevos trabajos, eso es evidente, pero también se adaptarán los existentes. Y la segunda idea importante, yo creo que es que tener en cuenta que detrás de los trabajos, detrás de la automatización, hay condiciones de trabajo y vida que no podemos perder de vista. La gestión algorítmica, que ahora está tan en boga, que se habla tanto de la gestión algorítmica y que se intenta controlar o se intentará controlar en el futuro a través de distintos desarrollos normativos, el Reglamento de Inteligencia Artificial, la Directiva de Plataformas, que estamos empezando a trabajar en su transposición en España, el próximo convenio de la OIT sobre trabajo decente en las plataformas digitales, que se va a tratar a partir de la semana que viene en la conferencia anual de la OIT. Todos estos desarrollos normativos van encaminados a controlar el trabajo de alguna forma y controlar sobre todo las condiciones de trabajo que hay detrás de la IA generativa, de las plataformas, de la
automatización. Todavía la tecnología actual no alcanza las capacidades humanas, pero se está trabajando en lo que se denomina ya la IA general, que pretende conseguir capacidades próximas a las del ser humano. No sabemos todavía cuál va a ser ese escenario del futuro, ni cuánto se va a tardar en conseguir la IA general. Ahí tenemos personas que prevén que se desarrollará en los próximos años, muy a corto plazo, otros hablan de décadas, pero lo indudable es que tenemos que empezar a pensar en todo esto. Mientras tanto, ¿qué hacer? Y con esto termino. ¿Qué tenemos de forma inminente como objetivos de trabajo? Bueno, en primer lugar, yo creo, contrarrestar la ansiedad que genera ese discurso del desempleo tecnológico, centrarnos en el análisis de la calidad de los trabajos digitalizados y, por supuesto, formar también a los trabajadores y a la ciudadanía en general en todos estos nuevos desarrollos. Y, por último, asegurarnos de que esta transición, que incluye también, por supuesto, la transición verde y todo el desarrollo de trabajo de cuidados, que también se cita en el informe, se gestione a través del diálogo social para mejorar tanto las condiciones de trabajo como la productividad de las empresas. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, Miguel, por la introducción. Muchas gracias, Lucila. Y pasamos ya a la presentación del informe Radiografía de Empleos y Sectores Emergentes 2025. Y para ello, por cierto, está ya disponible en la página web de Digitales. Podéis descargarlo. Creo que aparecerá por ahí un QR para que podáis descargarlo. Y para ello contamos con Mónica Pérez, directora de Comunicación, Estudios y Relaciones Institucionales de Infojobs Adevinta. Buenos días. Muchas gracias. Buenos días. Yo, ya que está esto aquí tan bien preparado, si os parece, me voy a sentar y bueno, estamos entre amigos. Pues buenos días, gracias también Digitales. Aquí estamos con la tercera edición de la radiografía de empleos y sectores emergentes. Lidero, como veis, bueno, por el cargo, toda la parte de estudios, tanto de Infojobs como de lo que es el vertical de empleo de Adevinta, en el que se integra Job Market Insights. Lo ha mencionado Lucila. Job Market Insights es una herramienta de inteligencia de mercado laboral que da una visión 360 de lo que es toda la oferta digital del mercado de trabajo en España. Esto es lo que hemos utilizado para elaborar lo que es la visión de lo que nosotros denominamos oferta, mapeando prácticamente el 95% de todo lo que se publica. Cuando hablamos de oferta, además, es importante que tengáis en cuenta que lo que estamos tratando son ofertas únicas. Es decir, ha habido todo un trabajo detrás para deduplicar estas ofertas y porque ya que una oferta puede estar publicada, pues a lo mejor en alguno de vuestros portales de empresa o también en alguna plataforma como puede ser Infojobs, con lo cual pongamos más en valor todavía los datos. Por daros una referencia, hemos tratado aproximadamente la serie histórica de los datos que hemos visto con Job Market Insights, va de 2019 hasta lo que es el primer trimestre de 2025. En realidad, para hacer comparativas anuales, hemos cerrado en lo que es 2024, pero nos parecía interesante que vierais cómo está la tendencia, porque esto está evolucionando de forma muy rápida y aproximadamente estamos hablando de que hemos procesado unos 12 millones de ofertas. ¿De acuerdo? Y luego, por otro lado, también menciono Infojobs porque cuando necesitamos ver qué ocurre a nivel de mercado, ahí hay que ver cómo se encuentran oferta y demanda de empleo. Y esto es donde lo tenemos, es en la visión de datos de Infojobs. ¿De acuerdo? Y también, sobre todo, cuando hemos hecho ese deep dive para ver la situación de las soft skills y hemos entrado a ver la situación de lo que nosotros denominamos demanda, es decir, los candidatos y candidatas, sí que hemos tenido que acudir a nuestros datos. Sin embargo, como sabéis, pues Infojobs, como plataforma líder de mercado en España, pues por ejemplo os puedo decir que lo que hemos tratado a nivel de candidatos nos da una visión de inscripciones de 4 millones de candidatos que son los que se inscribieron en al menos una oferta de empleo durante el año 2024. Me parecía importante comentaros esto, pues sobre todo pues para ubicar los datos, aunque lo tenéis bastante bien detallado en la metodología. Bien.
En relación a lo que es el mercado laboral y a cómo se ha estado comportando, y gracias por las introducciones tanto de Miguel como de Lucila, lo cierto es que el empleo se está comportando bien. Los indicadores es uno de los indicadores económicos que mejor ha estado funcionando, y he querido recuperar esta slide que para muchos de vosotros será familiar porque la hemos utilizado en otras presentaciones para que veáis esa progresión. La referencia de candidatos, como decía, viene de InfoJobs y las otras sí que son de Job Market Insights. Dos indicadores importantes, sí que ha crecido, ¿no?, contra lo que ha sido la ralentización, el decrecimiento del año pasado, lo que es la publicación de oferta de empleo. También aquí poner en relevancia que cuando hablamos de una oferta puede contener una vacante o 25 vacantes, ¿de acuerdo? Y luego, por otro lado, también cómo está creciendo el número de empresas que publican online. La oferta de empleo en España todavía tiene bastante recorrido de digitalización, y esto, sobre todo aquí estamos pensando en las pymes, que es verdad que con todo el proceso que se ha venido dando desde el 2020 se está incrementando y está ayudando a la digitalización, lo cual también ayuda sobremanera a la eficacia, ¿no?, y al movimiento del mercado. En este sentido, decir que el proyecto este año era bastante retador, porque cuando presentamos la segunda edición de posiciones de puestos emergentes el año pasado, al final el margen de tiempo es muy corto y los datos, como veis, bueno, sí, ha subido, pero para detectar nuevos puestos o nuevas tendencias no tenemos un recorrido temporal. También, por otro lado, hemos mencionado que los drivers de transformación del mercado, lógicamente, si son grandes corrientes, tampoco han cambiado. Estos siguen siendo los pilares y se han comentado, ¿no? Pero aquí vemos como claramente sí que pensamos que merecía la pena ver qué es lo que está ocurriendo y hacer esta nueva edición que presentamos hoy al hilo de todo el tema, sobre todo con el driver a través de lo que es la transformación tecnológica, pero con una mirada diferente. Lo que queríamos no es ver tanto, en este sentido, el impacto a nivel de crecimiento o decrecimiento de puestos, roles que están apareciendo, roles que están desapareciendo, sino pensando en la evolución muchas veces de los roles actuales por esta gran elemento de transformación como es la tecnología, sobre todo con el foco de la automatización y la inteligencia artificial. Creo que ha venido muy bien, agradezco la introducción en toda la parte de cómo está afectando al empleo y, de hecho, la percepción, porque no dejamos de escuchar que inteligencia artificial, automatización, y hemos pensado, vamos a tomar el pulso a ver cuál es la realidad realmente con datos de cómo está esto impactando ahora mismo a través de lo que podíamos acudir, que son esos datos de oferta y de mercado laboral. En ese sentido, pues directamente vamos a entrar en materia. Comentaros que hemos querido enfocar un análisis competencial, con lo cual necesito que hagáis un pequeño cambio, digamos, de chip. Es verdad que para explicar determinadas cosas tenemos que acudir a los datos, a los puestos, para que lo podamos materializar y entrar. Y hemos hecho un abordaje desde tres perspectivas diferentes. Por un lado, hemos identificado aquellos perfiles que se están demandando en los que lo que buscábamos eran la capacidad de utilizar asistentes de inteligencia artificial y modelos de IA generativa. ¿De acuerdo? Por otro lado, hemos buscado, aquí con un foco, como es lógico, mayor en el sector tecnológico, puestos a los que se les demandaban competencias, o sea, en realidad estábamos buscando competencias relacionadas con profesiones vinculadas al desarrollo de herramientas de inteligencia artificial. ¿De acuerdo? Uso de asistentes y, en segundo lugar, perfiles a los que se les pedía todo el tema de desarrollo. Y luego, por último, también hemos identificado que sí, inteligencia artificial como la gran protagonista del informe y toda la relación que tiene con la parte de automatización y robótica, pero también hemos querido ir a buscar, porque en torno a esta tecnología también hay una serie de tecnologías que están muy relacionadas y que son necesarias para darle soporte. Y aquí vamos a todo el tema de computación en la nube, cloud computing. Hemos ido a ver también qué está ocurriendo a nivel de data centers.
no dejamos de hablar también y todo el desarrollo que se está dando en España con esto. Y luego, por último, a la cuestión relacionada con la ciberseguridad, que al final también está directamente impactada. Con lo cual, por daros un poco cierta visión, en el informe tenéis todo este recorrido y luego, por otro lado, también hacemos mención a cómo está evolucionando, impactando en las otras dos grandes áreas, como mencionaba Miguel, que son la parte de todo el tema de la transición de economía verde y lo que está todo relacionado con reto demográfico y la industria del bienestar y cuidado, pero vamos a poner foco en la parte, como decía, de tecnología. Bien, aquí podéis ver la evolución de posiciones relacionadas con este uso de asistentes, es decir, este es el número de puestos, está agrupado por trimestres, ¿de acuerdo? Puestos a los que se les demanda conocimientos relacionados con los asistentes. Como os podéis imaginar, hemos hecho búsquedas al final por palabra clave en las ofertas en la que lo que estábamos buscando era pues, uso de ChatGPT, Gemini, Copilot, etcétera, todos aquellos asistentes que actualmente están en el mercado. El primer insight, digamos, francamente relevante, no sorprende, es cuando aparece ChatGPT en escena, que fue el primero en lo que todos decíamos, la democratización de la inteligencia artificial, a finales de 2022. Fijaos, 36 ofertas. ¿En qué estamos? En el primer trimestre de 2025, 2.228. Os recuerdo que estamos hablando de ofertas únicas y que en una oferta puede haber un alto volumen de vacantes. Es verdad que esto sobre todo es significativo, no tanto considerando volúmenes, sino para que veáis esa rápida ascendencia y cómo está creciendo. Como decía Miguel, se ha multiplicado por 12. Si vamos, para que entendamos un poco qué es lo que está ocurriendo, hemos querido también meter de qué puestos estamos hablando, a qué puestos se les está pidiendo estos asistentes. Como veis, hay una predominancia importante de lo que son, perdonad, un tema importante sí que está reflejado, son puestos, hemos ido a mirar, que no estén relacionados con categorías IT, porque el uso de estos asistentes, desde luego los primeros que también lo están adoptando y han entrado son precisamente los profesionales del sector tecnológico. Hemos querido aislarlo para entender ese impacto en otros sectores. Como decía, hay una predominancia importante de toda la parte de marketing y comunicación. El 38% de las posiciones estaban relacionadas con este sector. Y después ya, en segundo lugar, también educación. Lógicamente, necesitamos, y aparece aquí en primer lugar, educadores, profesores que estén educando en el uso de estas herramientas, pero luego también la presencia es del 9%, también para que lo situéis. Y luego tenemos comercial y ventas y recursos humanos con un 7%. También decir aquí que la distribución territorial de estas ofertas, porque otro tema bastante interesante que nos ofrece Job Market Insights es que podemos bajar a nivel de localidad. Hemos ido a agrupación de datos a nivel provincial y deciros que bueno, la predominancia de Madrid y Barcelona a nivel de provincia es importante, 6 de cada 10, está prácticamente repartido al 50%, pero destaca en tercera posición Málaga con un 3% de las ofertas. Bien. Pasemos ahora a qué ocurre con lo que es el equipos más IT de desarrollo. Primer insight relevante, como veis, aquí sí que al ir a buscar los datos, el horizonte temporal era 2019, en 2019 ya había un volumen. Marcamos, veis, esas 517 ofertas y de repente cómo empieza a subir. En realidad, la inteligencia artificial lleva muchos años y dentro del sector tecnológico se viene trabajando. Nosotros en InfoJobs llevamos trabajando con sistemas de Machine Learning desde hace más de 10 años y todos los sistemas de recomendación, etcétera, están sustentados en esta tecnología. Decir aquí que en cualquier caso es un ascenso bastante significativo, sobre todo si lo ponemos en relación con el contexto de empleo del sector tecnológico.
Os doy el dato de que tanto este año como el año anterior, es decir, después de un gran ascenso de demanda de estos profesionales, la oferta de empleo en los 2 últimos años se ha reducido, ha estado cayendo. Veníamos de una gran alta demanda que también, ¿no?, hubo una espiral ahí inflacionista a nivel de salarios y que las propias empresas han echado freno, sobre todo en los 2 últimos años, en cuanto a la publicación de estos perfiles, con lo cual creo que estos datos cobran hasta mayor relevancia. Si pasamos aquí a ver el tema de los puestos, sí que vemos como muchos de ellos son puestos de los que ya existían. Es decir, aquí sobre todo lo que está ocurriendo es que están evolucionando estos roles. Recuerdo que lo que aquí estamos viendo es que, de hecho, por ejemplo, en la primera posición, Data Scientist, científico de datos, es el que tiene mayor volumen de posiciones en las que se están solicitando el conocimiento de herramientas de desarrollo de inteligencia artificial. Os podéis imaginar, pues hemos metido ahí TensorFlow, MLflow, Spicy, o sea, todas las que actualmente están operando, y eso es lo que hemos ido a buscar, ¿de acuerdo? Para que entendáis ese contexto de los datos. Paso de forma, un dato también relevante, es decir, la predominancia de Madrid aquí sí que está 7 puntos por encima. El 37% de las posiciones en las que se incluyen estas competencias relacionadas con desarrollo se sitúan en Madrid. Después está Barcelona y luego también destaca no solo Málaga, sino también Valencia. Por otro lado, hemos hecho esa búsqueda también relacionada con los puestos, como os decía, de cloud computing, del tema de data centers y de ciberseguridad. Me estoy pasando un poco de tiempo, voy a acabar en la piscina, así que voy a avanzar rápido sobre esto. Tenéis toda la información en el informe. Este es el tema de los centros de datos y quiero llegar a la última parte, que es la relacionada con las soft skills. Todo el resto es indudable la importancia de las hard skills, pero también no dejamos de escuchar la importancia de las soft skills y lo relevantes que son. Imagino que la mayor parte de vosotros conocéis los informes que publica el World Economic Forum. Este año hemos tenido el 2025, Future of Jobs. Ahí se realiza una taxonomía y un mapeo de todas las competencias y una de las conclusiones más relevantes del informe es que las soft skills, en general en el top 10, figuran prácticamente todos soft skills por encima de hard skills en cuanto a lo que consideran las empresas globales que operan a nivel internacional, personas, digamos, de dirección y de selección y recursos humanos, lo que consideran más relevante. Número 1, pensamiento analítico. ¿Qué hemos hecho? Hemos seleccionado 11 de estas competencias tomando como referencia el informe de Future of Jobs y hemos querido ir a ver si para 2030 esto es lo que se considera que va a ser lo más relevante de cara a el talento que necesitamos, cómo estamos en el mercado laboral. Bien, pues aquí tenéis el listado de estas 11 competencias que hemos identificado y esto es lo que nos hemos encontrado. En la oferta de empleo publicada en InfoJobs, tan solo en el 9% de la oferta se hacía referencia a alguna de estas top skills identificadas. Pero, ¿qué ocurre si nos vamos a mirar en concreto sector tecnológico? Pues estamos un poco mejor, ¿vale? Estamos en el 12,4%, por encima. Pero he de deciros que a mí me ha sorprendido si nosotros, que somos conscientes y trabajamos también en el sector y estamos acostumbrados a ver esta importancia y relevancia de las soft skills, no están reflejadas en esa oferta de empleo. Miremos al otro lado, ¿qué ocurre con la demanda? Bueno, perdonad, me he pasado. Es un dato relevante y mejor de cara al tema de lo que es el sector tecnológico. Sí que decir que el 67% de las ofertas que pedían o solicitaban la competencia, digamos, de agilidad, esto está muy vinculado con la metodología Agile, pertenecen al ámbito IT, y que sí que el 30% de aquellas en las que aparece pensamiento analítico es también del sector IT. Veamos ahora, como decía, qué ocurre en la parte de la demanda, los candidatos. Pues todavía esto es como más triste. Sabemos que esto es relevante de cara al 2030, somos todos conscientes, pero cuando vemos estas cifras, es verdad que los candidatos tech mejoran un poquito, la media,
pero no sé qué estáis pensando vosotros. Miguel me decía que pensaba que había alguna errata en el informe, pero creo que el volumen analizado es relevante y representativo, de verdad. Os decía, 4 millones de candidatos, tenemos también un volumen de candidatos tech muy alto en InfoJobs, es una muestra que es totalmente representativa y fijaos, ¿no?, lo que nos encontramos. Así que, bueno, en cuanto al cómo hacer frente a estos desafíos, retomo la parte que también introducíamos en el resto de informes de emergentes, que era la parte de la formación, de la relevancia también de lo que es todas las disciplinas STEM, acudir de nuevo a hacer esa llamada al modelo de Long Life Learning. Necesitamos estar formándonos, aprendizaje continuo a lo largo de toda nuestra carrera profesional, orientar a los jóvenes, pero también, y aquí un poco desde ese sector, desde InfoJobs, nos dedicamos a conectar talento con oportunidades, pero necesitamos que identifiquéis qué necesitáis, tiene que estar identificado. Identificado, normalizado, de verdad, es muy complicado porque ni siquiera en las soft skills que adoptemos esta taxonomía y esta normalización es muy importante y muy relevante para que podamos hacer que se encuentren. Divulgar esto y también transmitirlo a los candidatos, porque si no va a ser muy difícil y no vamos a poder cerrar realmente esa brecha entre las necesidades que tenemos las empresas y el talento que existe, porque yo estoy segura de que muchas de estas skills sí cuentan con ellas los candidatos y no las están reflejando, pero parece que estamos ocupando titulares, pero luego la realidad, la práctica no lo está mostrando. Muchas gracias y buenos días. Muy bien, muchas gracias, Mónica. Como hemos podido escuchar, la automatización es uno de los factores que más están transformando el panorama laboral y sobre esto vamos a debatir a continuación en una mesa redonda sobre oportunidades y consecuencias de la automatización en el trabajo. Participan en este panel de discusión Paloma Sevilla, de AELEC, Verónica Rodríguez, de Bosch, Pedro Egea, de EY, Juan Bru, de Huawei España, Álvaro Castedo, de Euroformac y modera Noelia Hernández, periodista de Disruptores. Cuando queráis. Sentaos donde queráis, que estamos casi como en casa con estos sofás. Muy bien. Bueno, muchas gracias a todos por aceptar la invitación de Digitales para participar en esta mesa redonda. Gracias a Miguel y a Digitales y en este caso con la colaboración de InfoJobs, por llevar a cabo estos estudios que nos ofrecen una visión de cómo está el tema del empleo en España relacionado con el sector tecnológico. Enhorabuena a Lucila por sus nuevas responsabilidades, que ya has mencionado, bueno, que ChatGPT introdujo un cambio en noviembre de 2022 porque acercó la inteligencia artificial, en este caso la generativa, a todos los ciudadanos. Se coló en todas las conversaciones con padres, con abuelos, con niños y acercó la inteligencia artificial más a toda la ciudadanía para entender qué es esta tecnología que desde luego va a ser un punto de inflexión yo creo que en todos los aspectos de la sociedad. Empezamos ya, quería hacer primero que nos ofrecierais una visión general y luego ya vamos ahondando en algunos de los puntos que se tratan en el informe, y es que me gustaría que fuera una conversación dinámica, así que podéis intercambiar opiniones sin ningún problema. ¿Hasta qué punto la automatización está afectando y ya ha afectado al mundo del empleo y hacia dónde va esta automatización? Empezamos... ¿Yo? Por ti, Pedro, si quieres, sí. Vale. Bueno, lo primero, muchas gracias a Digitales por la invitación y buenos días a todos y gracias por vuestra asistencia, ¿no? En relación a tu pregunta, Noelia, a ver, yo creo que la tendencia, ¿no?, de la automatización desde el punto de vista teórico pues es bastante clara, ¿no? Hemos comentado ahora mismo, ¿no?, en la presentación del informe y en todos los informes que podamos analizar. Nosotros en EY realizamos también investigaciones en colaboración con observatorios
del mundo corporativo y también del mundo académico, y todas las investigaciones que publicamos, la verdad es que la tendencia en el ámbito de las tecnologías de información, en el ámbito de la transición energética, también vemos tendencia clara relacionada con el cambio demográfico y cómo eso impacta en el sector salud, o nuevas maneras de estructuración laboral, empleo, etcétera. Y yo creo que ahí la tendencia es muy clara, ¿no? Tendencia al alza, con visión 2030, sin ninguna duda, ¿no? Centrándome, si quieres, en la parte más práctica, ¿no? y quizá en el ámbito ya de la automatización inteligente, ¿no? Yo creo que todavía estamos en un punto de aprovechamiento bajo respecto a lo que nos viene por delante y a lo que nos viene en el corto plazo, ¿vale? Creo que en el mundo empresarial, bueno, pues hemos empezado a hacer cosas, a automatizar, sobre todo pues muy orientados a ganar productividad individual o a ganar productividad en la ejecución de determinados procesos corporativos, pero creo que en el corto plazo vienen cambios importantes que yo ya estoy empezando a ver, y me centro en dos cambios que yo estoy experimentando, ¿no? El primero de ellos tiene que ver con la democratización en el desarrollo de producto. Creo que ya con las plataformas no-code, low-code empezamos a ver cómo profesionales del conocimiento sin experiencia en desarrollo podíamos empezar a crear producto. Creo que ahora con la IA generativa lo estamos viendo y está explosionando. Creo que todos nosotros vamos a poder desarrollar producto tecnológico y eso nos abre una nueva ola de innovación, ¿vale? Y también nos va a exigir desarrollar un perfil probablemente distinto, ¿no? Con las habilidades propias de un product owner, con visión de producto, con visión del desarrollo de los requerimientos funcionales del producto, con visión desde el punto de vista del usuario, de cómo consume ese producto y con visión de cómo se opera el producto, ¿no? Yo creo que eso es quizá una de las cuestiones más importantes, ¿no? Y la segunda tiene que ver con cómo los profesionales empezamos a diferenciar el valor que aportamos. Creo que nuestra IA personal, la IA de cada uno de nosotros, va a impactar mucho en parte del valor que aportamos como profesionales. Y eso depende del acceso a datos que le damos a nuestra IA y de cómo entrenamos nuestra IA. Yo empiezo a ver profesionales de mis equipos y de mis clientes que son capaces de generar unos resultados de muchísima más calidad en un tiempo muchísimo más corto porque llevan más tiempo utilizando IA generativa, motores de IA e interactuando con ella, ¿vale? Y eso creo que en un plazo corto de tiempo va también a explosionar y vamos a ver muy claramente las diferencias entre aquellos que han conseguido tener una IA personal de calidad, buena, versus los que no han dedicado tiempo a desarrollar su IA personal, ¿vale? Muchas gracias, Pedro. Vamos a continuar. Sí. Te veía a ti, Verónica, sentir alguna de las cosas que decía Pedro. Perdona, Juan, que te salte, pero bueno, tampoco es una mesa redonda con un orden establecido. Te quería preguntar a ti, Verónica, que asentías cuando Pedro decía que estábamos en un momento que todavía no había expresionado la inteligencia artificial generativa, que todavía quedaba mucho recorrido. Desde vos, como directora de Recursos Humanos, ¿por qué asentías? ¿Cómo lo ves desde vuestra compañía? No, bueno, lo decía Lucila también, ¿no? No tenemos ni idea de dónde va a terminar. Primero, buenos días a todos. No, asentía porque es que esto nos está afectando hasta tal punto que nosotros como organización, nosotros venimos de un sector industrial, pero es que estamos pasando a ser una compañía tecnológica. Tenemos nuestros productos conectados, ya sea en el área de home comfort como en el área de la movilidad, ¿no? Estamos desarrollando soluciones autónomas para la conducción autónoma. Entonces, esto es, y no sabemos dónde va a terminar, ¿no?
Y bueno, pues un poco a nivel de chascarrillo, en el año 2019, cuando yo llego aquí, mi jefe, el presidente de Bosch en España y Portugal, me dice: Verónica, tenemos que conseguir que nuestra plantilla se mantenga empleable. O sea, tenemos que asegurar la empleabilidad de nuestra plantilla y tenemos que dar formación en digitalización. En el año 19, a mí aquello me quitaba el sueño, porque no sabía por dónde entrarle al tema. Hoy en día, pues cómo se ha adaptado todo nuestro proceso de formación, y si quieres lo comentamos luego, ¿no? Sí. Pero ha cambiado tanto que ahora yo digo, ahora me sobran tipos de formación digital, ¿no? Y bueno, pues eso es un poco, nos está influyendo a todos en la empresa, pero en la sociedad y, por supuesto, en las propias familias, ¿no? Es un proceso muy interesante. Juan, me quedo ahora contigo. En Huawei, ¿habéis desarrollado una IA propia en China? Sí. Desde China, ¿cómo la utilizáis en vuestras tareas diarias? También para aterrizar un poco el tema de esta herramienta de inteligencia artificial generativa, ¿cómo se están utilizando las compañías en vuestro caso? Perfecto. A ver, yo quería hacer un apunte que es totalmente alineado con el estudio que han presentado anteriormente. Nosotros, el impacto que estamos viviendo como compañía de la irrupción de la inteligencia artificial apunta en dos direcciones bien diferentes, ¿no? El primero, somos una compañía muy innovadora que invierte muchísimo en desarrollo. El 50% de nuestros empleados son ingenieros de I+D y ahí ha habido una grandísima transformación. Es decir, cada vez buscamos más ingenieros de I+D enfocados en tecnologías ligadas a la inteligencia artificial y su desarrollo. O sea, aquí ya sí que tiene un impacto real en los puestos de trabajo. Es verdad que más en nuestros centros de I+D. Las subsidiarias somos más delegaciones de venta, por tanto todavía no estamos inmersos en eso. Eso llegará cuando empecemos a comercializar soluciones específicas de I+D. Entonces aquí es cuando la segunda oleada afectará a los países, en este caso europeos. Y contestando ya directamente a tu pregunta, a ver, nosotros tenemos herramienta propia de inteligencia artificial y la verdad es que está aterrizando de una manera bastante permeable. No ha habido una irrupción masiva, va poco a poco, se va integrando en las diferentes soluciones de gestión que tenemos. Os pongo ejemplos. Tenemos un chat interno, entonces se ha integrado ahí usabilidades que desde que te van pues programando o automatizando respuestas, te pueden hacer informes sobre las conversaciones que tienes, etcétera. Tenemos, por ejemplo, también una solución de videollamada interna para tener reuniones internas. Obviamente, pidiendo permiso a todas las personas, se graba la reunión y la propia herramienta te puede generar unas meeting minutes, un reporte de la reunión, en vez de que antes siempre había una persona que tenía que hacerlo. Entonces, lo que se está haciendo es pequeños usos en las diferentes herramientas que tenemos. Pero también, como decía mi colega de EY, estamos totalmente empezando. Y lo que como compañía estamos empezando a considerar es: tenemos que regular de alguna manera interna, quiero decir, cómo gestiona la inteligencia artificial personal cada uno de nuestros empleados. Es decir, hay información confidencial que un empleado de repente sube a determinadas inteligencias artificiales. Nosotros como compañía lo podemos permitir, no lo tenemos que permitir. Tenemos que dirigir al uso de nuestra inteligencia artificial, no de la competencia. En eso todavía estamos trabajando porque todavía no está claramente definido y esperando totalmente el cambio real que sea disruptivo, que sabemos que va a llegar. Gracias. Me voy con este lado del salón. Paloma, ¿cómo está? Entiendo que estáis de acuerdo con que todavía estamos en un momento de despegue del uso de la inteligencia artificial generativa. Quiero dejar claro lo de generativa para no crear confusiones. Desde las empresas de AELEC, ¿cómo ha afectado la automatización a sus operativas? ¿Cómo gestionan la integración de esta nueva herramienta dentro de su estrategia, de su día a día? Bueno,
yo creo, ¿no? Y como también habéis hablado de soft skills, etcétera, yo creo que cuando estas herramientas realmente se integran es cuando tienes pues, la dirección implicada y realmente en el objeto de la compañía, ¿no? Pero sí que quería comentar que para el sector eléctrico la automatización no es algo novedoso. O sea, sí que es verdad que podemos ir incrementando, pero toda la gestión de las redes, desde, no voy a decir tiempo inmemorial, pero lógicamente llevan un grado de automatización importante, todas las centrales, etcétera. Sí que es cierto que toda la transformación y la transición ecológica con los nuevos actores pues está demandando mayor automatización. Antes, que estábamos más acostumbrados a unas centrales eléctricas grandes que llevaban la energía al consumo. Ahora mismo no, ahora mismo es una generación mucho más distribuida y un consumidor mucho más prosumidor, que es lo que decimos nosotros, que produce, que genera energía con todo el autoconsumo y por tanto hay una bidireccionalidad de las redes que ha supuesto mucho mayor grado de automatización. ¿Vale? Pero no podemos decir que esto que es novedoso, ¿no? O sea, el grado... La inteligencia artificial tiene 40 años, más de 40 años, por eso quiero hacer una diferencia. Inteligencia artificial, por decirlo, convencional, no sé cómo denominarla exactamente, y la generativa. Claro, que y luego llegar a la general como... Claro, sí, pero así que bueno, vamos por diferentes etapas. Por eso sí quería dejar claro que efectivamente tenemos una transformación de roles también, pues de más renovables, etcétera, pero que el grado de automatización del sector es muy elevado, no quita que haya efectivamente nuevos roles también. En vuestro caso, Álvaro, que impartís formación, luego entraremos un poco más a fondo en esto, pero ¿cómo veis? Quiero hacer la misma pregunta que al resto de los participantes en la mesa. ¿También veis que la inteligencia artificial está en el tema educativo? Todavía le falta mucho recorrido, mucho más que en otras industrias, imagino. Sí, bueno, buenos días a todos, pero es verdad que nosotros desde la parte más de formación, empresa Grupo Euroformac de formación, educación, claramente, ¿no? Todavía vemos pues como el alumnado, por hacer el típico chascarrillo, ¿no? de que solo utilizan la inteligencia artificial, ¿no? Pues para copiar un examen, un trabajo, etc. Entonces, claro, todo esto pues al final tiene que venir desde una base, ¿no? Una base que desde que los propios profesores, equipos docentes tengan esa formación fuerte de toda esta IA generativa, ¿no? Que ellos sepan controlar, sepan cómo ofrecerle a sus alumnos y al alumnado ese poder que tiene esta IA, ¿no? Y cómo sacarle de verdad el partido y el provecho oportuno, y que creemos que al final, pues por supuesto, ¿no? Hay que aliarse con ella, no tiene que ser algo contraproducente, ¿no? Pero sí que, claro, falta todavía pues, esas bases que de verdad den que nuestro alumnado, o que el alumnado general en la educación española, ¿no? pues sepa usar esto y lo sepa usar en algo productivo y que le ayude de verdad a futuro, ¿no? Gracias. Quería saber ahora que, ya entrando un poco más en materia, relacionado con el estudio, en el que se refleja el miedo que tienen ciertos perfiles profesionales a que sus empleos desaparezcan o disminuya su presencia en el mercado laboral. ¿Cómo lo estáis viendo dentro de vuestras compañías? ¿Existe de verdad ese desaparición? Bueno, ¿qué valor añadido mejor que aporta la inteligencia artificial? Porque yo creo que no habrá una desaparición, sino un cambio de perfiles. Pero no sé cómo lo veis dentro de vuestras diferentes compañías, que pertenecéis a diferentes sectores. Empezamos por ti, que te tengo al lado, Verónica. ¿Empiezo yo? Sí, en el sector industrial, en la producción, igual que en el energético, hace mucho tiempo que estáis utilizando la automatización en vuestras plantas. Llevamos con la industria 4.0 y bueno, pues ahora inteligencia artificial, Internet de las cosas. Y sí que el reto es mantener esa empleabilidad de la gente, ¿no? Ese que llamamos el reskilling, upskilling, y ese es el gran reto que tenemos y el compromiso que tenemos con las personas de nuestra organización, ¿no? Y bueno, también se ha cambiado mucho esa forma de formar y de entrenar, de enseñar a la gente. Ya no, también la formación se ha tenido que adaptar a estos nuevos tiempos, ¿no? Y hay que pasar a ser mucho más ágil, mucho más rápido. Ya no puedes esperar meses hasta que hagas un curso, pero también se fomenta mucho la autoaprendizaje.
aprendizaje, pones a disposición unas plataformas como puede ser Coursera o puede ser Udacity y bueno, mucho también estamos animando pues, a utilizar para evitar los problemas estos de seguridad. Nosotros tenemos el AskBoss, que no deja de ser el ChatGPT, pero con una serie de limitaciones para decir, no te metas directamente en ChatGPT, métete en AskBoss, tienes las mismas funcionalidades, pero garantizas, ¿no? Garantizas seguridades. Y bueno, pues sí que es una exigencia, pero también una expectativa que todos los trabajadores sean capaces de irse adaptando a los nuevos requerimientos, ¿no? Efectivamente, en producción pues es más complicado, más complejo, y bueno, pues intentamos adaptarnos, pues sí, contando con todos ellos y bueno, pues con una formación muy continua y luego con plataformas que das, con una biblioteca digital, que también es accesible esas microformaciones, ¿no? que puedes leer en cualquier momento y en cualquier lugar, pues bueno, para aprovechar y realmente aprender casi sin darte cuenta. Me has comentado antes que entraste en Bosch en 2019. Bueno, entré hace muchísimos años bueno, aquí. en 2019 fue cuando te dijeron que tenías que incorporar. ¿Has notado en los años que llevas en Bosch un cambio, imagino que sí, en cuanto a los perfiles que necesitáis? Bueno, sí, a nivel de perfiles, clarísimamente. En la parte de reclutamiento, buscar ingenieros de software y con habilidades digitales, pero no solamente para I+D+I, sino que es que de forma transversal. Es que Recursos Humanos lo pide, pero es que Departamento de Finanzas lo pide y el área comercial y, por supuesto, pues la parte de ingeniería, ¿no? Se pide mucho más que el ingeniero industrial al que estábamos acostumbrados antes. Ese cambio ha sido tremendo y la competencia que hay en el mercado, que también lo decíamos en el estudio, pues está ahí, ¿no? Y ese es el gran reto, el conseguir pues eso, los mejores candidatos. Bueno, yo creo que el reto es retenerlos. También, ¿no? También tener poca rotación, gracias a Dios. Algo haremos bien. Juan, en Huawei también, imagino, aunque es una empresa con ADN puramente tecnológico, también habréis notado un cambio en los perfiles que precisáis para vuestras operaciones, vuestro planteamiento estratégico. Todavía, honestamente, por la irrupción de la inteligencia artificial, no tanto, porque es lo que te decía, nosotros en lo que estamos ahora mismo es en toda la investigación y ahí sí que es en toda la parte de I+D, pero que eso está en China fundamentalmente y en algún R&D que tenemos en Europa, pero no en España. Entonces, realmente todavía no ha llegado un cambio sustancial. Lo que sí que está llegando es pues, lo que decíamos, de cómo valoramos o qué skills empezamos a valorar en los candidatos, ¿no? Pero independientemente sí que a mí me gustaría apuntar un cambio importante en el sector en concreto en tecnológico, ¿no? Todo el tema de la automatización siempre se centra, o la mayoría de las personas lo enfocan a puestos quizás no de alta cualificación y la realidad es que también va a afectar a puestos técnicos de ingenieros. Ya se está viendo que, por ejemplo, todos los programadores de primer nivel, Meta, por ejemplo, hace poco ha dicho que ya va a empezar tiene planteado un proyecto de sustituirlos por inteligencia artificial, los de primer nivel. Y eso, aparte de generar un reto desde el punto de vista de empleo, pero se generarán otros, y eso no tengo ninguna duda, sí que se genera para mí un reto muy importante en la formación para el desarrollo de los perfiles técnicos. Es decir, un ingeniero necesita, como casi todo el mundo que empezar por lo más básico. Si todas estas funciones más básicas se automatizan, la curva de aprendizaje de los primeros años de cualquier posición técnica va a sufrir un impacto muy fuerte. Por tanto, yo creo que las empresas ahí tendremos la obligación, para que realmente podamos dar un desarrollo de talento a nuestras estructuras, para que luego podamos acometer los resultados que nos pide negocio, de dar proyectos de formación que de alguna manera compensen esa falta de aprendizaje por práctica de las funciones más básicas, desde el punto de vista de técnicos, que no son funciones básicas, porque eso sí que va a ocurrir y va a ser un reto, porque un chico joven ingeniero no puede pasar a una posición de management o de gestión en el primer año. Entonces, habrá que y si esa función la está haciendo la inteligencia artificial, pues habrá que formarles de alguna otra manera para que puedan luego asumir esos puestos.
un punto interesante, la verdad. Muchas gracias. En vuestro caso, Pedro, que tenéis quizá una visión más amplia del mercado laboral, ¿qué es lo que piden ahora los clientes a los consultores? ¿Ha cambiado? ¿Han cambiado las peticiones que os hacen los clientes en cuanto a vuestro perfil a la hora de, bueno, pues, sacar adelante sus proyectos, más skills digitales? A ver, yo diría que de momento todavía notamos poco ese cambio en la demanda, ¿vale? Pero nosotros internamente queremos adelantarnos, ¿vale? Nosotros, desde luego, no vemos que la IA en este momento nos induzca a reducir empleo. Al revés, lo vemos como una oportunidad de negocio y una oportunidad de crecimiento, sobre todo en nuestro sector servicios, ¿vale? Pero sí que nos va a impactar y nos está impactando, ¿vale? Nosotros hemos hecho un proyecto interno a nivel global que le llamamos Cliente Cero, ¿vale? Donde hemos identificado por arquetipo de empleado cómo nos va a impactar la automatización inteligente y la IA generativa, ¿vale? En muchos ámbitos, ¿no? Desde cómo utilizas la información de mercado para hacer un presupuesto comercial o un plan comercial, cómo elaboras una propuesta de servicios, cómo haces un benchmarking, etcétera, etcétera, ¿vale? Y el impacto es alto. El impacto es alto en el oficio del consultor y en los distintos arquetipos. Pero lo que hemos definido es a qué queremos que se dediquen nuestros profesionales, sabiendo el impacto que nos trae la IA, ¿vale? Y obviamente queremos que aprendan a utilizar la IA generativa, pero queremos que dediquen tiempo y aprendan a otras cosas también. Queremos que dediquen más tiempo a estar con nuestros clientes, ¿vale? A desarrollar a nuestros clientes y asesorar a nuestros clientes. Queremos que dediquen más tiempo a estar con sus equipos, con los profesionales, a desarrollar talento, y queremos que dediquen más tiempo a innovar en producto, a desarrollar nuevo producto y aprovechar la ola de innovación que nos trae la IA, ¿vale? Y en eso estamos trabajando ahora mismo. Álvaro, ahora quería abordar contigo el tema de la formación, que ya ha salido en la mesa. Existe carencia, creo, de formación en estas nuevas habilidades digitales. ¿Qué modelos se podrían implantar para que los trabajadores, los nuevos trabajadores, en tu caso, o sea, en el caso que me ocupa contigo, lleguen preparados cuando se incorporan al mercado laboral a tener estos conocimientos que estamos viendo que cada vez son más demandados por las compañías de forma transversal, no solo en perfiles técnicos? Sí. Quizás aquí lo más importante pues es eso, ¿no? La colaboración entre tres entes que son las propias empresas, la propia administración pública, ¿no? Y luego al final pues los propios grupos educativos, ¿no? Adaptarnos a ello. Entonces sí que es creo que muy importante que ya también desde la propia administración, pues sobre todo en la parte más tecnológica, que es lo que nosotros estamos muy especializados, ¿no? De formación tecnológica, se adapte con un poco más de agilidad a lo que realmente se demanda en el mercado laboral, ¿no? Nos damos cuenta que, por ejemplo, en formaciones como las nuestras de formación profesional de grado D y E, es decir, ciclos formativos y cursos de especialización, pues nosotros tenemos que meter algunos cursos previos, alguna formación extra para que el alumno pueda llegar al mercado laboral, ¿no? Y a las empresas, pues como ellas nos solicitan, ¿no? que lleguen. Eso que nos da pues ese gap un poco de decir, oye, pues nosotros con el currículum ministerial que tenemos que seguir al ser oficial y demás, ¿no? Sí que cómo poder adaptar luego algún tipo de formación, es decir, nosotros vamos, por ejemplo, valor extra añadido a ese alumno o a esa alumna con programas que vamos metiendo dentro del currículum oficial de programación en Python con IA, ciberseguridad, lenguajes de IA generativa, etcétera, ¿no? Y aunque sea en unas horas que no podemos extender mucho más, pero sí que por lo menos el darles ese valor extra y que la empresa también vea, oye, pues un poco de esfuerzo por la parte del centro educativo, del grupo educativo, para que ese alumno pueda llegar de la mejor manera posible, ¿no?
desde las empresas que forman parte de AELEC, ¿qué iniciativas llevan a cabo para formar a, no sé si a los nuevos empleados que incorporan, que a lo mejor ya vienen con más formación en estas habilidades, aunque creo que el informe ya recoge que el sistema educativo tiene que ponerse las pilas? ¿Qué tipo de iniciativas llevan a cabo para formar a los empleados que ya tienen? Bueno, partimos también de un sector muy amplio en cuanto a skills, ¿no? Porque tenemos desde, pues no sé, operadores de campo, ¿no? Directamente que están en centrales o en las propias redes, a los que están gestionando, pues si nos centramos más en la parte de IA y tal, pues grandes sistemas de control, ¿vale? Lo primero de todo, bueno, pues nosotros también, incluso, fíjate, desde la Asociación Europea hemos llegado a hacer hace ya algún año el gap que hay entre cómo vienen los nuevos entrantes al mercado laboral y lo que demanda toda la transición energética, ¿vale? Entonces, realmente se hizo un estudio a nivel con Euroelectric, la patronal nuestra europea, de ese gap y de cómo ir rellenando estos huecos, ¿no? Como hemos visto, va la transición como mucho más rápido, a lo mejor de lo que podemos, de lo que se pueden formar, sobre todo los empleados actuales. Cierto es que es un sector altamente tecnológico y yo creo que se están dando pasos en las universidades que realmente están incorporando lo nuevo. Centrado a lo que me dices de los que hay ahora, nosotros, o sea, las empresas nuestras, en lo que es su dirección estratégica, lo que sí que queremos ver es la IA, verlo todo como una oportunidad, no como una amenaza. ¿Vale? Entonces sí que se han implementado proyectos, como comentaba antes, a nivel donde la dirección tiene que estar involucrada, donde tiene que estar en el propósito de la compañía y si las seguís de cerca sí que vais viendo cómo incluso su propio mensaje está cambiando del el destornillador, por así decirlo, a un tema mucho más digital, mucho más soft en cuanto también a mostrarse de cara a la sociedad, no solo skills, sino de cara a sus consumidores, etcétera. O sea, con muchísimos programas de formación, como no puede ser de otra manera, y también creyendo en que esto no es una sola cosa de la empresa, sino que tiene que estar la empresa, centros formativos y la administración, ¿vale? Todo un conjunto. En EY apostáis por las microcredenciales para salvar esa brecha entre el mercado laboral, o sea, lo que demanda el mercado laboral y la formación universitaria que reciben las nuevas incorporaciones a las empresas. Cuéntanos un poco cómo gestionáis esta formación. A ver, las microcredenciales, he de decir que es una metodología formativa que desde el punto de vista formal, regulatorio, es bastante nueva, ¿vale? Es decir, en España estamos ahora estructurando e implementando las microcredenciales como una metodología formativa que surge para dar respuesta al momento de cambio y de necesidad de formarse pues a lo largo de toda la vida, ¿no? En ciclos cortos, conocimientos pues que cada vez se quedan más obsoletos en periodos más cortos de tiempo, ¿no? Nosotros estamos ayudando a las entidades académicas, a las corporaciones y a la administración en su despliegue en España, ¿vale? Con una óptica de investigación y con una óptica también de coordinación de agentes. Pero lo cierto es que en el mundo corporativo el concepto microcredencial no hemos esperado a que esté desplegado formalmente. Nosotros hemos desarrollado este concepto internamente en EY, pues quizá utilizando otros nombres que seguro que habéis escuchado, ¿no? Como los microcréditos, los microlearnings, los badges, etcétera, etcétera, ¿no? En EY nosotros lo que queremos es ser una compañía que se gestiona por skills. Y para eso lo que hemos hecho es definir, en primer lugar, una taxonomía de skills, las skills que nosotros queremos como compañía tener desarrolladas, ¿vale? Hemos identificado cuáles son las decisiones
que deben ser tomadas basándonos en el nivel de desarrollo de skills por parte de nuestros empleados. Por ejemplo, decisiones de staffing de personas a proyectos, decisiones de promoción y carrera, que para una compañía como la nuestra pues, es fundamental, decisiones de reclutamiento, de formación, etcétera, etcétera, ¿no? Y lo que hemos hecho es implementar una plataforma tecnológica que, by the way, se llama Eatful. Lo hemos desplegado a nivel mundial y lo que nos permite es precisamente soportar todos nuestros procesos de gestión por skills. Nosotros tenemos mapeados a todos nuestros profesionales con las skills que queremos desarrollar, cuál es su nivel de proficiency, cómo van adquiriendo esos conocimientos, esas habilidades, y nos ayuda a soportar los procesos a los que hacía mención anteriormente, ¿no? Las microcredenciales o las microlearning o los badges es un elemento adicional en estos procesos de gestión, ¿vale? Lo que nos permite es ayudar a nuestros profesionales a alcanzar el nivel objetivo de desarrollo de conocimientos y habilidades en un formato pues más flexible y más dinámico, ¿no? En vuestro caso, como responsables de recursos humanos de grandes corporaciones, ¿también estáis utilizando esta metodología o otro tipo de, entiendo que otro tipo de formaciones, como ya se adelantaba antes Verónica, para actualizar esos perfiles y que continúen en la compañía? Bueno, nosotros en el año 19-20 empezamos con el concepto del Bosch Learning Company. Ahí lo que hacemos es crear ese concepto de apoyamos que la gente tenga interés en desarrollarse y en aprender. Entonces, es algo que impulsamos y aceptamos en la organización. El tema de la competencia, de la gestión por competencias, pues es todo un reto y estamos intentando también tener esa vista, ¿no? De ver qué competencias tenemos, porque las personas que trabajan con nosotros, pues les tenemos en un determinado puesto, pero no sabemos si realmente tienen unas competencias que serían mucho mejor en otros. Y también utilizamos esas competencias, aquellos que destacan, para que puedan incluso formar a otras personas y puedan hacerles un poco de acompañamiento. Bueno, y entonces es muy importante el reconocer esas competencias, ¿no? Es todo un reto, estamos trabajando en ello, lo que llamamos un Skill Hub, y bueno, pues ahí estamos también buscándolo. Sí, nosotros por nuestra parte, al final, al ser fabricante de tecnología, tenemos que formar en nuestros propios productos. Es verdad que tenemos un portfolio gigantesco que va desde el 5G, a la inteligencia artificial, al cloud, al Big Data, pasando también por todas las soluciones de energía solar que tenemos. Entonces, es gigantesco y la compañía lo que hizo fue montamos una universidad interna directamente. Tenemos muchísimos centros de formación, tanto virtual como físico, para realmente acompañar a toda esta transformación de conocimiento que evoluciona continuamente, ¿no? Nosotros en España llegamos con el 2G, ahora estamos con el 5G, casi el 5.5 y investigando el 6. No hemos cambiado cada vez a toda la plantilla, lo que vamos haciendo es ir formándoles. Y tal es así que lo que hemos hecho es todo ese portfolio de conocimiento se ha estructurado de cara a proyectos de responsabilidad social corporativa externo a través de nuestro Huawei Spain Academy para poder ofrecer ese conocimiento a los diferentes ámbitos de la sociedad española, bien sea estudiantes universitarios, estudiantes de FP, desempleados, grupos en situación vulnerable, mujeres, niños, con la idea de apoyar la transición digital y sostenible de la sociedad española. Porque lo teníamos muy bien estructurado internamente y lo que se ha hecho es pues, estructurarlo ahora a través de otra plataforma para poder ofrecer pues, todo ese conocimiento que va a ser necesario en este caso también con la inteligencia artificial. Hemos hablado todo el rato de inteligencia artificial, digitalización, automatización, todo muy técnico, pero en el estudio también se recoge que ahora las empresas valoran cada vez más lo que se llaman soft skills, habilidades blandas que no sé si serán, creo que son igual de importantes que el resto, también están adquiriendo mucha importancia las compañías. Se ha explicado antes en el estudio muy rápidamente. ¿Cuáles son las que más se valoran en las empresas dentro de esta economía digital? Empezar, ¿quién? Bueno, venga, Álvaro. Yo puedo empezar con la parte más, desde el punto de vista de cómo
poder formar a los alumnos, ¿no? que luego van a formar parte pues, de su desarrollo profesional de una empresa, ¿no? Y sí que es muy importante aquí, sé que se lleva haciendo algún tiempo, pero nosotros incentivamos mucho esa parte más de metodologías activas dentro del aula, ¿no? También pensamiento crítico, analítico, como hemos dicho, resiliencia ante cambios. Trabajo en equipo. Trabajo en equipo, por supuesto. Hacemos intercambios, por ejemplo, entre profesor-alumno para que el alumno sea el que hace de profesor, ¿no? Y que se llama aula invertida, donde también se valora pues, ese liderazgo y cómo hacer presentaciones, cómo exponer ante público, cómo poder no solo saber lo técnico, sino también toda esta parte soft, ¿no? Del perfil, que al final, aunque se reflejaba aquí con unos porcentajes muy bajitos, ¿no? Que como decía Mónica, pero sí que es verdad que a nosotros las propias empresas, cuando luego son todavía perfiles muy jovencitos, ¿no? Pero sí que en esas entrevistas que les hacen, sea vía online o sea ya presenciales, como también muchas son, ¿no? Sí que valoran no solo lo que saben, que ya se determina que no van a saber una parte técnica igual muy, muy alta, ¿no? Pero sí que tengan esa parte dentro de la tecnología, ¿no? Que les pueda, o que se les haya educado en esas habilidades más soft, que al final son muy, muy importantes pues, en todas las compañías. ¿Cómo se valora este tipo de habilidades? ¿Cómo se evalúan en realidad? Porque es complicado. Realmente sí que es complicado todo el tema de la evaluación, pero la valoración sí que es importante. Tenemos que tener en cuenta, por ejemplo, que gran parte de la actividad del sector eléctrico y de las empresas es una actividad regulada. ¿Qué quiere decir esto? Que se retribuye con unos parámetros que fija la administración, por contarlo muy corto, ¿vale? Quiere decir que los empleados pues, están acostumbrados, todos los de distribución, por ejemplo, a trabajar de una manera según se puede o según te dejen, ¿no? Con lo que he contado antes de todo el tema de transformación, ya no es unidireccional, es bidireccional, nos tenemos que poner un poco de cara a cómo lo ve el cliente, y se han hecho grandísimos programas de acercamiento, de poner, por ejemplo, toda la información al servicio del consumidor, personas, y lo han hecho, y hay unos programas buenísimos de acercamiento. No, cuando hablamos de consumidores hablamos de 29, 30 millones de contadores. Quiero decirte que es información que hay que poner multiplicado por 30 millones. ¿Vale? Bueno, pues todo este sector lo ha hecho. Son personas que estaban acostumbradas a yo tengo que hacer esto, que es la regulación, a que ahora me viene todo el input del cliente. ¿Qué quiere decir? Que estas soft skills tienen que, mira cómo se ríe lógicamente Verónica, porque estamos hablando de grandísimos técnicos que dicen, ¿pero qué me está contando? Si yo lo que tengo que hacer es esto. ¿Me entiendes la diferencia? Con lo cual ahí sí que ha tenido que haber un reskilling de, no, ojo, ¿os acordáis que antiguamente eran abonados? Las personas de las utilities ahora son clientes, no tienen nada que ver. Vale, pues todo esto ha sido todo un proceso de formación, de adaptación del personal, donde lógicamente, bueno, pues nuevas generaciones a lo mejor sí que están más acostumbradas, pero todo esto en personas donde su trabajo es la seguridad del suministro. Ojo, de lo que estamos hablando, ¿no? Que me está contando, no, lo mío es que esto funcione, que mantengamos tensión, etcétera, ¿no? Con lo cual sí que es un choque cultural que yo creo que se ha hecho de una manera ejemplar. La verdad que en muy pocos años toda esta transformación de las empresas, desde lógicamente con la apartada de recursos humanos, ha sido ejemplar, pero un gran trabajo. Por alusiones. Porque, bueno, estamos hablando de como decía, estamos hablando de muchos temas técnicos, incorporación de la IA, hace tiempo cloud computing, ciberseguridad, pero también hay que poner en valor el factor humano, que es lo que nos diferencia a cada uno, ¿no? Poner nuestra impronta en nuestro trabajo al margen de las tecnologías que utilicemos. Se me ocurren dos comentarios. O sea, uno, desde luego, en el tema de lo que buscamos en los candidatos es la capacidad de aprendizaje. Porque antes parece que venías ya estudiado y ya eras bueno, pues ya te podías poner a funcionar. Y ahora realmente o sigues aprendiendo o en 2 años estás bueno, en 2 años o en 2 meses, no lo sé, estás absolutamente fuera de onda. Casi 2 meses. Casi 2 meses, sí. Y otra cosa es la parte de liderazgo que decíamos también.
cómo está cambiando lo que nosotros esperamos y exigimos de nuestros líderes, ¿no? Y es también el tener en cuenta ese factor humano. Es decir, no te orientes solo al negocio, que por supuesto, pero tienes que orientarte a tu equipo, tienes que cuidar a tu equipo y te tienes que cuidar a ti mismo. Y eso ha dado una dimensión muy interesante, muy bonita, muy humana, y con muchísimos resultados. O sea, que al final, yo digo, esto no es una cuestión simplemente porque somos así de buenos, sino que egoístamente, pues la persona que se cuida a sí mismo, que cuida a sus equipos y que se orienta al negocio, consigue unos resultados mucho mayores y mucho más sostenibles en el tiempo. No es una carrera de corto plazo, sino que realmente es la forma de mantener y de fomentar el desarrollo y el crecimiento de los equipos, ¿no? Y eso se mantiene en el tiempo de manera sostenible. Ese es el gran reto. Juan, Pedro, sobre el tema de estas habilidades más personales, por decirlo de alguna manera. Sí, a mí me ha gustado mucho la percepción de gap que ha mostrado el estudio sobre las soft skills que en principio se van a buscar en el 30 con lo que se está publicando, que pensabais, de hecho, que podía haber sido una errata. Primero me ha tranquilizado porque digo, si no, tan retrasado no voy. Eso es lo primero. Y la realidad es que lo que yo veo es que todavía la irrupción de la inteligencia artificial en el día a día del trabajo es lenta. Entonces, probablemente a medida que esta vaya aumentando, esas nuevas skills que van hacia el 2030, los departamentos de recursos humanos los vamos a ir integrando en las job descriptions que publiquemos. Al final, nosotros somos quizás algo reactivos. Vamos a negocio, entendemos que busca negocio y a raíz de ahí generamos una job description para buscar determinados perfiles. Entonces, ese es un apunte que realmente me parece súper interesante, el ver hacia dónde va para nosotros como herramienta en el momento que veamos que la irrupción de la inteligencia artificial sí está cambiando ya en el día a día tus posiciones, pues empezar a tener foco en esas nuevas skills y luego desarrollarlas. Una vez que están dentro de la casa, trabajar pues con empresas de formación o con consultoras para poder desarrollarlas. Bueno, yo la verdad que estoy de acuerdo, bastante de acuerdo con la intervención que hacía Verónica. Para mí la capacidad de aprendizaje, la curiosidad, probablemente sean habilidades en las que vamos a invertir mucho tiempo y muchos recursos en el futuro para ser capaces de desarrollarla en nuestros profesionales. Yo es muy complejo, y como apunte decir, bueno, un poco y casi en modo chascarrillo, ¿no? Pero yo cuando hablo con directivos del mundo de la formación, llegas a la conclusión de que nos hemos pasado muchos años muy orientados a generar oferta formativa y estamos en un momento donde hay que pasar de la oferta a la demanda. O sea, la oferta es súper abundante y, sin embargo, nos cuesta un montón generar demanda. Los profesionales pues, prácticamente consumen la formación regulatoria porque la tienen que hacer sí o sí y cuesta mucho, ¿no? Y el reto está en cómo hacerlo en un país donde siempre ha primado más la cualificación que el conocimiento real práctico, ¿vale? Entonces hay que buscar la manera de prestigiar el desarrollo de skills sin tener una supercualificación hiperprestigiosa, etcétera, etcétera, ¿no? Creo, ¿vale? Gracias. Bueno, nos hemos acabado sin tiempo, pero para cerrar esta mesa lo hemos clavado, quería que cada uno de vosotros con una frase resumierais, si podéis, lo que nos espera en los próximos 5 años en cuanto no solo a la incorporación de estas habilidades tecnológicas en el mercado laboral, sino a lo último que hemos hablado, la valoración de este factor humano. ¿Quién quiere empezar? Verónica, que te tengo al lado. No, bueno, yo creo que simplemente resaltar el compromiso que tenemos con las inversiones en personas y en crear un ambiente donde el aprendizaje, el desarrollo y la innovación sean una realidad. Y eso es lo que nos permitirá enfocarnos a esos 5 o 25 años. Juan. Pues yo básicamente que las personas y la tecnología son las palancas para la transformación que está viviendo la sociedad y que hay que trabajar en las dos. Pedro. Bueno, yo diría que, o sea, yo casi unas palabras de invitar a probar la IA. Creo que los grandes casos de estudio no sirven, o sea, pueden servir como inspiración, pero esto va de ponerse uno a probar
creo que cuanto más esperemos, mayor va a ser la brecha entre los que empezaron y los que no empezamos, ¿no? Álvaro. Yo nada, simplemente pues creo que ya muchos años se lleva hablando de este tema, ¿no? De empezar desde edades muy tempranas ya a introducir también en la educación la parte más tecnológica. Ahora, aparte de las habilidades soft, ¿no? Pero más la parte esta tecnológica, de cómo entender las herramientas, cómo saber utilizarla y por qué de verdad es provechosa y puede ser una palanca de generación de valor en el futuro, ¿no? Como profesional y después ya como país global, ¿no? O sea, que creo que desde temprano hay que empezar a aprender. Verónica, terminamos contigo. Sí. Yo, que se vea todo, tanto de los trabajadores actuales como los nuevos, pero sobre todo los actuales, como una gran oportunidad. Que no se vea como una amenaza, que a veces se tiene un poco de miedo, sino como una gran oportunidad en toda la transformación que como país tenemos que hacer. Pues muchas gracias a los 5 y continuamos con el evento. Gracias. Y para ir recapitulando, tenemos ahora con nosotros a Pablo Lozano, de Entity Data, que nos va a presentar las conclusiones del informe. Pablo, cuando quieras. Vale, pues muy buenos días y agradecer a Digitales la oportunidad de invitarnos a este evento y poder hacer la clausura del mismo. Me gustaría centrarme un poco en todo lo que hemos estado hablando, porque al final creo que es lo que ahora toca, que es toda la disrupción tecnológica que se está viviendo en el mercado, en la sociedad, y centrarme en algunos aspectos que creo que todo lo que hemos visto a lo largo del día de hoy han sido muy interesantes, y por si os queréis llevar alguna cosa adicional, ¿vale? que creo que os puede valer. Lo primero es las problemáticas, ¿no? ¿Qué problemáticas tenemos a día de hoy con respecto a toda la disrupción tecnológica que estamos viviendo? Y yo pondría ahora el foco en el desplazamiento laboral, ¿no? Tenemos muchos ejemplos, ¿no? de posibles empleos que se van a desplazar. Hace poco leía un artículo del Premio Nobel de Física del año pasado que decía que dejemos de formar a radiólogos, ¿vale? Porque hay mucha tecnología que prevé diagnósticos que el ojo humano no puede ver, ¿no? Y justo ayer acabó el plazo para poder coger plaza en los que aprobaron el MIR, y en España hemos dado 313 plazas de radiólogo, ¿vale? Este año. Y hay unos 5.000 radiólogos en el país, ¿no? Creo que los radiólogos seguro que encontrarán un futuro porque tienen una medicina, ¿no? Han estudiado medicina. Pero ¿qué pasará con los traductores, intérpretes, perfiles administrativos, perfiles de atención al cliente? Creo que ahí está el reto. Tenemos un reto brutal como sociedad de poder transformar a esos profesionales en otras habilidades y en otros puestos de trabajo. Luego, con respecto, que también se ha dicho en la mesa, de la brecha digital. O sea, al final tendremos gente que esté muy habituado a las nuevas tecnologías y gente que no. Y eso se irá ampliando cada vez más y más. Yo, por poner un símil, a día de hoy creo que esto es como el inglés. Más o menos estamos a este nivel. El que sabe inglés y el que no. ¿Sí? Hay un nivel, dicen que más o menos consigues un puesto de trabajo de un 30% más de salario si sabes inglés, el que no sabe. Dentro de 3 años, a lo mejor estamos hablando de el que sabe leer y escribir y el que no. O sea, que tenemos que ponernos a ello rápidamente, ¿vale? Y luego la última parte, así un poco más de problemática, es toda la parte de ética, que es muy importante, un uso correcto. Hay un montón de empresas que intentaron poner en marcha sistemas de inteligencia artificial demasiado rápido, y tenemos ejemplos como el de Amazon, ¿no? Que al final se dieron cuenta que no contrataban mujeres, porque la historia de los datos que tenían era que no incorporaban mujeres dentro de Amazon.
Entonces, como la inteligencia artificial coge de histórico y proyecta, pues en Amazon no entraba ni una sola mujer, ¿no? Entonces, tenemos que tener ese punto también como muy en cuenta. Y para resolver todas estas problemáticas necesitamos formación. Creo que es la clave para poder evolucionar y mejorar. Y necesitamos normativa, y lo hemos comentado anteriormente, una normativa que nos permita regular innovación y protección, que lo comentaba anteriormente, ¿no? Porque si no, posiblemente no podamos avanzar, ¿no? Y también me gustaría daros algún tip de, oye, pues cómo vemos esto en un futuro, ¿no? Y qué posibles escenarios se nos plantean de esta disrupción, ¿no?, tecnológica. Yo veo 4, pero esto es como predecir el futuro y es muy complejo. Y si os acordáis, algunos que estéis por aquí, cuando yo estudiaba y era pequeñito, decíamos que en el 2000 los coches iban a volar. No sé si os acordáis, alguno de los que está por aquí, ¿no? Pues posiblemente ninguno de los 4 escenarios que os planteé son los que realmente sucedan, ¿no? Pero bueno, por tener un punto diferente de lo que hemos tratado hoy. Uno es el más realista, ¿no? Es, oye, esto nos va a permitir un incremental y aumentar nuestra productividad. Yo creo que estamos ahí ahora, ¿vale? Uno muy pesimista, que lo hemos también comentado, esto es un desastre, muchos empleos se van a destruir y tendremos que activar rápidamente el salario mínimo vital a muchas personas, ¿no? Esperemos que no lleguemos a eso, ¿sí? Yo veo también un escenario, digamos, optimista, y es, esto es la panacea, vamos a trabajar muy poco y tendremos que activar mecanismos para disfrutar de la vida. Porque claro, como no vamos a trabajar, pues en algo tendremos que invertir nuestro tiempo. Demasiado optimista, ¿no? Y luego uno que yo creo que es el que puede ser más revelador o que podamos poner encima de la mesa, que es el transformador, ¿no? Transformaremos la sociedad, apalancaremos todo lo que nos va a aportar esta nueva tecnología para poder crear nuevos puestos de trabajo, nuevos sectores, nuevas maneras de afrontar las cosas que puedan suceder en la sociedad. Para finalizar, me gustaría aportar pues una reflexión con respecto a la similitud que tenemos a día de hoy con lo que se vivió a finales del siglo XIX, principios del XX, que es la Revolución Industrial. Hace poco tenemos nuevo Papa, León XIV, y él mismo dijo que el nombre que se había puesto hacía honor a su predecesor, León XIII. León XIII tuvo un papado justo en la Revolución Industrial, ¿sí? León XIV está viendo que esta sociedad va a necesitar de incorporar valores específicos para abordar estos cambios, estas tecnología que nos viene a día de hoy. Así que yo creo que tenemos que intentar ver si lo que sucedió hace justo 100 y pico años podemos coger cosas que nos puedan servir y mejorar, ¿no? Yo diría que hubieron 3 elementos clave. Uno es la inversión público-privada, ¿sí? Otro es disponer de tecnología propia para poder abordar esa revolución industrial, y otro el nivel de analfabetismo. En nuestro territorio tenemos una limitación clara de la inversión público-privada con respecto a otras grandes potencias del mundo. No disponemos de tecnología, más los grandes players de inteligencia artificial, creo que son 10, hay 9 americanos y un chino, ¿sí? Entonces vamos a tener que comprar tecnología, como hicimos en el pasado. Y otro es el nivel de analfabetismo. En España, en la Revolución Industrial, el 70% de la población era analfabeta. Y en Inglaterra, Francia y Alemania, solo el 50%. La capacidad de transformar o poder
abrazar esa tecnología para que realmente fuera un motor de la economía, había una diferencia significativa entre países, Inglaterra, Alemania o Francia, y nosotros por el nivel de analfabetismo. Por eso yo creo que la clave, y está en el informe que hemos visto hoy, es en la formación. Se ha comentado en la mesa. Tenemos que intentar abrazar esta tecnología y ponerla al servicio de las personas para que elevemos nuestro nivel y podamos competir con las grandes con las grandes potencias mundiales y no quedarnos atrás en esta disrupción que va a venir y creo que va a ser muy positiva para la sociedad. Así que por mi parte, muchísimas gracias y un placer estar aquí. Muchas gracias. Sí, nada, muchas gracias, Pablo. Simplemente darles las gracias a todos, agradecer a Lucila que ha estado con nosotros hasta el final. Yo me quedaría un poco con la propia conclusión y el trabajo que nos señalaba la directora general de Nuevas Formas de Empleo, contrarrestar la ansiedad un poco en el trabajo por la incorporación de la tecnología. Yo estamos viendo un poco cómo somos todos optimistas en esa incorporación. Somos optimistas, pero estamos trabajando también para analizar el impacto en el puesto de trabajo. Yo creo que es muy importante ver el impacto real, impulsar el diálogo en nuestras empresas, el diálogo social también para que la administración y las empresas podamos hacer una transición mucho mejor y tengamos un impacto positivo de la tecnología en las empresas, en las personas y en la sociedad. Muchas gracias a todos y nos seguiremos viendo.